aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Puedes sentir tu presencia, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad, tú estás aquí, tú estás aquí. Hola, buenas noches y bienvenidos a este 10º programa de nuestra 4ª temporada de Mincaricui, un programa de formación de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Puglia Sunchis con el auspicio de LED y que busca formar, construir juntos una educación y un país más justo para todos. Como saben nuestros seguidores, Mincaricui busca siempre compartir experiencias, propuestas alternativas a lo convencional, miradas desde orillas diferentes sobre no solamente la educación, sino sobre la vida misma. Y nuestra invitada de hoy es una mujer increíble. Su nombre es Liz Chicaje Churay. Ella es una líder amazónica de la comunidad nativa Boras de Pucaurquillo, en Loreto. Es ganadora de los 2 más grandes reconocimientos a nivel internacional en el tema medioambiental y de derechos humanos, además. Uno de ellos es el Premio Franco-Alemán de Derechos Humanos y Estado de Derecho, recibido en el 2019, entre otras 15 personas apenas a nivel mundial. Y luego el Premio Goldman también. El Premio Goldman lo recibió Liz en el año 2021, este es conocido también como el Premio Nobel Verde, ¿no? Y ella lo recibió junto a otros 5 grandes personajes de otros continentes. Liz, para mí, te lo dije hace un momento, es un honor enorme, es un privilegio poder conocerte, aunque sea a la distancia, en la virtualidad, y hacerte esta entrevista, y para Mincaricui, por supuesto, para este programa, un honor tenerte con nosotros. Bienvenida a nuestro programa, Liz. Sí, gracias por la invitación. Muy buenas tardes, estoy muy contenta, agradecida, ¿no?, de compartir esta experiencia con ustedes, ¿no?, para que sea difundido. Y bueno, y eso es lo que uno se viene buscando, ¿no?, de que las historias, de que los trabajos que hacen los pueblos indígenas, pues sean resaltados, ¿no?, y que pues muchas puedan reconocer y puedan obtener un poco de conocimiento, ¿no?, para seguir conservando la naturaleza, el bosque, los ríos, las quebradas, que son muy importantes, ¿no?, que son importantes para nuestra vida diaria. Y bueno, pues muy encantada de estar pues en esta entrevista con ustedes y estoy acá para pues contarles, ¿no?, las preguntas que ustedes desean, estoy acá para responder. Muchas gracias, Liz, muchas gracias por este tiempo. Y el tema de la entrevista de hoy eres precisamente tú y tu trabajo, tú y tu vida dedicada a algo que nos protege a todos, ¿no? Lo que ha mencionado, la protección de los bosques, de la naturaleza, es proteger la vida y la vida realmente de todos, ¿no? Liz, hemos empezado el programa escuchando un pedacito de una canción que vamos a escuchar luego en su versión completa, como ustedes saben al final del programa. Es una canción que se llama Gracias a ti, de Jesús Adrián Romero. Cuéntanos por qué escogiste esta canción, por favor. Lo que pasa es que me llama la atención, ¿no?, las letras de este personaje, que en realidad, pues, ¿no?, si bien es cierto, todo lo que vemos
todo lo que oímos, todo lo que sentimos. Y si bien es cierto, en la naturaleza, ¿no? Que el hombre pues habita, es hecho, ¿no? Por nuestro Dios creador, que no le vemos, no le conocemos, pero sí le reconocemos, pues, porque es un Dios de espíritu y de verdad, que sin Él no somos nada, ¿no? Estamos solos, nos sentimos que estamos solos, pero no estamos solos, porque tenemos un Dios muy poderoso, quien ha creado el universo y lo que ves dentro del universo, ¿no? Y esto me alienta, me ayuda en mi vida diaria y me encantan, ¿no? Las letras porque son cosas ciertas que este personaje, pues a través de la música, nos ayuda a reflexionar cada día, ¿no? En su alabanza. Y por eso para mí es muy importante y que quizás también muchos lo tengan, pues esta alabanza o estas letras, ¿no? En sus vidas que nos ayuda muchísimo, ¿no? Entonces por eso es que a mí me encanta esta canción de ese personaje. Sí, me encanta la idea además de por donde has empezado, ¿no? A expresar las razones por las que eliges la canción y es no estamos solos, ¿no? Nunca estamos solos. Y esa sensación es hermosa, ¿no? Gracias, Liz. Y bueno, empezamos esta entrevista preguntándote, por favor, quisiéramos saber de dónde eres, dónde naciste. Cuéntanos eso, por favor. Mira, yo nací en la comunidad nativa, Boras de Pucallpa, donde que hasta hoy en día, pues, es mi comunidad natural. Yo nací ahí, en esa comunidad, pues, la historia cuenta, ¿no? De que antes, pues, mis abuelos vivían en una maloca tradicional antes, ¿no? Las familias no vivían como hoy en día, que viven casa por casa, sino era una maloca tremenda, donde que pues vivían sus yernos, sus nueras, y soy una de las mujeres todavía que nací dentro de esa maloca, ¿no? Con mi mamá, porque mi mamá ya tenía pareja, pero todavía no era el hábito, no era usual que vivan cada uno en sus casas, sino dentro de la maloca vivían todas las familias, ¿no? Entonces yo nací ahí en la comunidad de Pucallpa, dentro de una maloca. Pues ya los años, si bien cierto, los años va cada vez más cambiando, evolucionando, entonces pues ya, pero cuando tuve uso de razón, ya mi mamá ya tuvo su casa sola, ¿no? Yo ya conocí, yo ya vi lo que mi mamá tenía su propia casa con mi papá, ¿no? Entonces, pero soy natural de ahí, de la comunidad de Pucallpa. ¿En qué año se funda, si recuerdas? ¿En qué año se funda la comunidad? Te lo pregunto por lo siguiente, porque pareciera un nombre quechua, ¿no? Puca en quechua significa rojo, y Urquillo no sé exactamente, pero en Cusco, por ejemplo, tenemos lugares con ese nombre. Sí, lo que pasa es que, bueno, la comunidad supuestamente lo que me cuentan es, bueno, se comienza a habitar ahí, ¿no? Porque, a ver, por ahí el 50, 52, por ahí en ese lazo se comienza supuestamente ya a habitar algunos personajes ahí en esa comunidad, porque ya la organización que tenemos hasta hoy en día se comienza a fundar pues del 83, entonces quiere decir que la comunidad ya estaba más atrás, por ahí el 50, el 52, por ahí, fue ya lo que habitaban ahí en la comunidad, sí. ¿Y son conscientes que el nombre tiene una procedencia quechua o no tiene nada que ver y significa algo distinto? Bueno, de todas maneras sí tiene procedencia. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, pues como nuestros ancestros, pues no conocía tanto, ¿no? Pues supuestamente en la historia dice que uno de los españoles, pues un personaje que era de fuera, fue que llegó a ese lugar con el evangelio y pues le ayudó a poner este nombre, ¿no? Entonces, pues ellos pues reconocen que no es realmente de ellos, sino que tiene de toda manera una descendencia de lo que usted me está preguntando, ¿no? Pero pues se quedó con ese nombre. Qué interesante, ¿no? Y qué lindo saber de estas conexiones, ¿no? Que nos unen desde siempre a los pueblos, ¿no? Sí, así es. Sí, Liz, ¿cómo fue tu infancia, tu vida de niña, de jovencita, de adolescente allá en tu comunidad?
Bueno, no, en mi comunidad es una comunidad muy, bueno, de los ancestros, contarles, era una comunidad. En mi niñez pasé una vida muy, linda, hermosa, porque hasta esa época todavía de mi adolescencia, entonces funcionaba la tradición real, ¿no? Entonces, bueno, ¿no? El colegio, la quebrada, las fiestas típicas que organizaban las diferentes comunidades, diferentes etnias, pero pues eran invitados, ¿no? Los Bora, los Bitoto, los Ocainas, y nosotros pues caminábamos, ¿no? Para llegar a la comunidad, para danzar las fiestas, para disfrutar de lo que la comunidad preparaba. Nosotros íbamos, ¿no? Cantando en otros idiomas. Bueno, pasé muy, vamos a decir, muy tranquilo en mi etapa de adolescencia, pero también llegó un momento de, vamos a decir ya, de que en todo del 2000, casi del 2000 tuvimos mucho ya, o sea que iban los años y se veía que pues mucha gente foránea llegaba a las comunidades por el tema de la madera y de la pesca, ¿no? Pero yo reconozco, a veces le cuento hoy en día cuento a mis hijos de que para nosotros no era necesidad irnos, buscar una cocha lejos para alimentarnos. Nosotros tenemos una quebrada muy hermosa, donde que recuerdo, pues, porque de aparte de eso, pues mi mamá, mi papá, nosotros somos puras mujeres, no somos hermanas, somos 5 mujeres, de que no tenemos pues hermanos varón y nos tocaba hacer pues el rol también de hermanos, ¿no? De un hombre, ¿no? Teníamos que ayudarle a papá, teníamos que ayudarle a mamá, y entonces, pero igual era muy lindo. ¿Por qué? Porque pues nos descansábamos del colegio y íbamos, ¿no? A la quebrada para anzuelear el pescado, ¿no? El pescado de la quebrada. Liz, por favor, cuéntanos de tu trayectoria como activista ambiental, ¿no? ¿Qué marcó ese camino? Debe haber habido algo que dio inicio a esto. ¿Qué te impulsó a este trabajo ambiental que haces? Bueno, en realidad me impulsó cuando yo vi ese desastre dentro de mis comunidades y veía realmente que el saqueo era de los foráneos, porque no beneficiaba a los comuneros de mis comunidades, ¿no? Entonces yo pensé, ¿no? Yo dije, ¿no? Desde ese momento yo dije, pero ¿cómo? ¿Por qué tanto este saqueo de nuestros recursos? Yo solamente en mi corazón y en mi mente decía, alguna vez tendré la oportunidad de llegar a ser algún líder para poner fin a este trabajo, ¿no? Yo pensaba eso, yo sola, nunca dije a nadie, ¿no? ¿Cuántos años tenías cuando pensabas esto, Liz? Bueno, yo en realidad ya tuve esas ideas cuando tuve los 16 años, ¿no? Porque a los 16 años me pensé de esta manera, ¿no? Entonces a los 16 años también yo ya formé mi familia muy tierna y pues pensaba no mucho en este tema, pero nunca dije a nadie, ¿no? Simplemente que a los 18 años también comienzo a asistir a un templo, a una iglesia evangélica bautista, ¿no? Entonces yo también ahí asistí, pero miraba y solo decía, Señor, un día tú vas a cambiar todo esto, ¿no? Entonces me comienzo a preparar en un instituto bíblico dentro del evangelio, ¿no? Me comienzo a preparar, pero ya con estas ideas que solo le decía al Señor, tú sabes que esto tiene que acabar. Estudié por 3 años en el instituto bíblico,
después de terminar también estudio por 3 años para ser maestra de escuela dominical con niños, para trabajar y contar todo lo que es la creación, lo que Dios ha hecho, ¿no? Para que el hombre pues habite y viva conforme, en tranquilidad, con todos los recursos que hay, ¿no? Entonces es bonito cuando tú comienzas a entender y leer la Biblia, estudiar la Biblia, encuentras muchas cosas muy importantes que el hombre tiene que conocer, ¿no? Entonces, bueno, ¿no? Pasé mis 6 años estudiando, participaba en los eventos, estaba trabajando ya con niños. Luego, pues, ya viene, ¿no? Una contienda electoral para las municipalidades y un partido político me busca para formar parte de su equipo, ¿no? Para la alcaldía. Y si bien es cierto las dos cosas que yo veo, para mí era deficiente, no tanto en la municipalidad y en mi organización. Yo siempre tenía esa noción, alguna vez tendré la oportunidad de estar allí en este lugar para hacer algo por mi pueblo, ¿no? Entonces yo le acepté, caminamos 1 año de campaña, en donde que yo también recién conozco, ¿no? Comienzo a reconocer, formar parte de la municipalidad pues tiene 64 comunidades, ¿no? Campesinas e indígenas. Entonces nosotros caminamos haciendo campaña en todas las comunidades, ¿no? En todas las comunidades. Y ahí es donde que voy conociendo a las personas, voy conociendo a los dirigentes, hablándole de muchos beneficios que uno se tiene, pero ¿cómo? Cuidando nuestros recursos, ¿no? Protegiendo nuestros recursos, nuestras quebradas, nuestras cochas, porque son de uno, ¿no? Promoviendo la titulación de los pueblos indígenas, porque también, gracias a Dios que nuestros ancestros habían pues tenido esa mentalidad con los líderes ya que pasaron de que las comunidades ya tengan sus títulos comunales. Y eso era una gran ventaja para nosotros, para los pueblos indígenas, donde que pues ya no tendría que haber concesiones, sino pues forma ya parte de la comunidad, ¿no? También lograron a que se hagan las ampliaciones. ¿Por qué? Porque teníamos todavía extensión de territorio. Entonces se gestiona las ampliaciones para cada comunidad. Gracias, ¿verdad? A ellos, quienes también han tenido la capacidad de hacer toda esta gestión. Y luego, pues, no, ya con todo ese trámite, pues solo la comunidad tenía la debilidad de estar pues en venta de madera y de los peces en las cochas, ¿no? Pero de igual forma, pues le comento de que nosotros perdimos en las contiendas electorales, quedamos en el segundo puesto. Fue un octubre del 2014, ¿no? Pues perdimos, bueno, pues nos quedamos en segundo lugar. Y en este año también se da el congreso de la federación que nosotros conformamos de 14 comunidades nativas, un noviembre, ¿no? Entonces mi comunidad de Pucallpanillo, para participar del congreso, la comunidad de Pucallpanillo pues hace una asamblea general para delegar a las personas para representar a la comunidad en ese congreso, ¿no? Entonces, pues la comunidad me elige a mí como una de los representantes, ¿no? Para participar de ese congreso. Entonces yo con mucho gusto le acepté porque tenía, como le cuenta a usted, yo tenía, ¿no? esas ganas por la deficiencia que miraba, ¿no? Entonces, pues nos fuimos como 5 personajes, ¿no? El congreso, pues el debate de 3 días, y luego pues ya las comunidades decidieron que se haga un cambio de directiva de la federación porque había mucha deficiencia, ¿no? Entonces las 14 comunidades, gracias a ellos también me elige para ser una de las candidatas
para asumir la responsabilidad en algunos de los cargos, porque la federación pues tiene 14 dirigentes, ¿no? Diferentes áreas, ¿no? Entonces, yo también acepto para estar en la candidatura, ¿no? Entonces, pues se da la elección y pues gracias a Dios, ¿no? Recae en mi persona ser la presidenta de la Federación de Comunidades Nativas de la Cuenca del Ampilla, ¿no? Wow. Y perdóname Liz, pero sabemos que no cualquier persona es elegida para representar a nuestros pueblos amazónicos, ¿no? Sabemos que hay mucho celo en estas elecciones. ¿Por qué crees que tu pueblo te da esa confianza? Yo creo que bueno, ¿no? Desde mi niñez, mi adolescencia, con mi familia, he sido una mujer muy respetuosa, muy responsable, dentro de mi comunidad, dentro de mi casa mismo, con mi hogar. Nunca han visto cosas negativas de mí, ¿no? Entonces, pues, como ellos me dijeron, ¿no? Tú perdiste en las elecciones electorales, pero hoy queremos que tú asumas la responsabilidad de la presidencia de nuestra federación. Eso es lo que me dijeron el día que salí, pues, como presidenta de mi federación, ¿no? Yo escuché las palabras que me dijeron muchas de las comunidades de que, bueno, perdiste en las elecciones, pero hoy vas a ganar acá. Entonces ya tenían esa idea de que yo quede como presidenta de mi organización. Te vieron, como decimos, ¿no? Te vieron bien. Liz, ya, a ver, fuiste entonces elegida miembro, aún sin cargo, ¿no? Pero fuiste nominada para ser parte de la federación, de una de las líderes de la federación. Cuéntanos, ¿qué otros pasos vinieron a partir de entonces? Bueno, no, si bien es cierto, como le volví a repetir, las comunidades pues ya estaban fortalecidas en tema lo que es de territorio, titulación de comunidades, con un avance ya vamos a decir, con un plan de vida. Las comunidades ya tenían un plan de vida, ¿no? Organizado. Entonces, cuando nosotros asumimos la responsabilidad de la federación, nos reunimos, ¿no? Con las instituciones quienes trabajan con nosotros para ver, ¿no? Los temas vamos a decir, por el tema ya de cómo ya podemos ayudar a las comunidades, porque ya están tituladas, ya están fortalecidas, o ya tienen un plan de cómo cuidar el territorio. Ya había un avance de los puestos de vigilancia en las comunidades estratégicas por el tema vamos a decir ya de muchos de los recursos que estaban ya yéndose a la deriva. Y es entonces, pero todavía en esta época todavía había pocos comuneros que pues todavía tenían un lazo con los madereros, ¿no? Que todavía ingresaban y sacaban la madera y los peces. Entonces, el día que yo asumo, nosotros ponemos fin. ¿Por qué? Porque habían sacado como 200 piezas de madera, ¿no? Entonces, yo tuve que llamar acá a la ciudad de Iquitos a los encargados pues, de vigilar todo lo que es tema de madera, porque en Peba sí había una sede. Pero ¿qué pasaba? Que todo era negocio, ¿no? ¿Para qué tú le detenías, lo mandabas a Pebas y en Pebas hacía el negocio ya con su dueño y nuevamente igual pasaba, ¿no? Pasaba. Entonces no tenían miedo. Entonces yo dije, no, porque si ustedes siguen haciendo otra vez vamos a volver al mismo tema de trabajar la madera, ¿no? Entonces nosotros llamamos a la ciudad de Iquitos, fueron los del área de forestal, ¿no? Y entonces donde que nosotros hacemos los documentos y todo, para que esa madera sea detenida, no sea detenida,
y de que pues de esa madera se beneficien todas las comunidades. Con la ayuda del Instituto del Bien Común del IBC y del gobierno regional, nosotros pudimos hacer muchos muebles, mesas, sillas y donamos a las comunidades. Y quedó también un mobiliario para la oficina de la organización, ¿no? Entonces, ahí es donde que se tuvo el fin de trabajar la madera en la cuenca del Ampiaco, señorita. Fue el primer gran paso, digamos, ¿no? Sí, el primer gran paso, pero como quien yo cuento hasta ahora, porque esa familia que pues yo le había detenido la madera, hasta ahora no me conversa, porque para ellos ha sido un dolor tremendo de que pues se ponga fin a este trabajo, ¿no? Querían negociar, me ofrecían dinero, que me pagarían, que ellos pagaban a los anteriores presidentes. Les dije, mira, yo no entré con esa idea de cobrarte. Lo importante es que acá la madera no se acabe, porque ¿qué va a ser mañana más tarde de la niñez que viene por detrás de nosotros? Tú vas a sacar toda la madera, vas a vender, ¿y qué va a quedar para los niños que vienen por detrás? Yo no te voy a recibir ni un centavo, señora, le digo, no te voy a recibir. Se hará como dice el estatuto de las federaciones, ¿no? Entonces, hasta ahora, por ejemplo, yo no, esas personas a mí no me conversan, ¿no? Porque pues, pero tenía que hacer, ¿no? Entonces, desde este año, desde este momento, nosotros no miramos madera dentro, ya no vemos a los madereros dentro de la cuenca del Ampiaco. Ya. Liz, perdóname, solo para aclarar, Pebas, tú te has referido a Pebas, que en esta localidad no había una respuesta, como que ahí había un consenso entre la autoridad y los madereros ilegales, ¿no? ¿Pebas es el distrito? Sí, Pebas es el distrito. Ok, entiendo. Perdona la ignorancia, ¿no? De los nombres de los lugares. Tú, Liz, has logrado, me imagino que no sola, pero tu nombre es el que uno encuentra cuando uno lee sobre las cosas que se han logrado con la federación, ¿no? Y voy a hablar de ti. Has logrado que se nombre, ¿no? que se instituya una área de conservación, es una área que no se puede tocar, ¿verdad? Es una reserva, ¿verdad? Un área de territorio muy amplia. ¿Puedes contarnos de eso, por favor? Ya, con el Parque Nacional Yawa también era un trabajo muy arduo. ¿Por qué? Porque nosotros como presidentes de federaciones teníamos que hacerle entender a la población. Ha pasado un año vamos a decir, de reuniones, porque mucha gente decía, ¿no? De que nosotros como presidente estamos vendiendo el territorio, que a nosotros los de fuera nos dan dinero, por eso es que queremos que se crea como un parque nacional, ¿no? Ahí es donde que nosotros como presidente hemos tenido un rol muy importante. ¿Por qué? Porque teníamos que convencer a la población de que el tema no era negociar, el tema era de que este bosque esté bien cuidado, ¿no? Porque, y el cuidado de este bosque no era de ahora, era ya de muchos años que venía ya predestinado. Muchos de los anteriores presidentes querían que sea una reserva comunal, ¿no? Pero no podían. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, para que se forme una área, tiene un estudio biológico. Entonces, en el estudio biológico rápido que hicieron en Field Museo de Chicago, pues dice, ¿no? Que no puede ser un área comunal, tiene que ser una reserva, un parque, una reserva grande, porque tiene una extensión de muchísimas hectáreas, ¿no? Entonces, es donde que nosotros pues íbamos comunidad por comunidad explicándole a la población, ¿no? Y muchos nos decían muchas cosas malas, negativas, otros sí estaban de acuerdo, ¿no? Entonces, ha sido un trabajo para nosotros
de mucho tiempo. Ahí en ese año nosotros comenzamos a dejar nuestras casas. Si bien es cierto, nosotros tenemos familia, yo tengo hijos, pero en este año tuvimos que tenía que dejar mi casa, mi familia. ¿Por qué? Porque teníamos que visitar las comunidades, haciendo las reuniones, después de llegar de las comunidades igual a la ciudad de Iquitos, para socializar estas reuniones, para que se crea este parque, ¿no? Entonces, también gracias, pues, se tuvo de parte de cultura, se hizo, pues, ¿cómo se dice esa palabra? Se hizo la consulta previa, ¿no? A la par de eso, se hizo la consulta previa con las comunidades. No ha habido ninguna comunidad que no participó, sino todas las comunidades participaron, ¿no? Entonces, en realidad, para nosotros ha sido un trabajo muy arduo, porque como yo era la única mujer dentro de todas las federaciones, entonces, gracias también doy a ellos, ¿no? A los hombres, que ellos me decían, mira, señora Liz, nosotros vamos a hacer el grupo de trabajo, y como tú eres la única señora, mujer que estás dentro de nosotros, tú tienes que romper, señora Liz, me decían ellos, tú vas a demostrar que sí podemos, ¿no? Pero era con la ayuda de ellos, ¿no? Y por eso estoy decir mucho, yo reconozco mucho a los líderes, a los ex líderes, a las comunidades. A pesar de todo esto, llegamos a un consenso de que se crea un parque nacional, ¿no? Pero ha sido muy difícil porque en ese lazo nosotros tuvimos amenazas de parte de o sea que el área es compartido con el Putumayo, o sea que el Parque Nacional Yagua está dentro del Putumayo, del área del Putumayo, que es Perú y Colombia, ¿ya? Entonces nosotros, el río Ampiacu, las 14 comunidades delindan con esta área. Por eso es que nosotros, como la cuenca del Ampiacu, la federación, nosotros apoyamos a la federación del Putumayo para que ellos tengan más fortaleza y se crea pues este parque nacional, ¿no? Pero sin embargo, en el Putumayo pues había un trabajo ilícito también, que eran los dragueros, ¿no? Los dragueros, igual también los madereros, ¿no? Entonces, había 3 comunidades que no estaban de acuerdo que se crea este parque nacional. ¿Por qué? Porque ellos ya estaban entrando ya a sacar el oro dentro del río Yaguas, ¿no? Entonces, para ello era que supuestamente le cerremos su trabajo, ¿no? Nosotros tuvimos amenaza, si bien es cierto, no sé si deben saber, el profesor Benjamín Rodríguez, él ya en paz descansa. Él era un líder a mí me ayudó mucho en mi vida, en mi liderazgo. Era muy mayor que yo, pero sí conocía muchísimo de las áreas protegidas, de las comunidades y todo, ¿no? Entonces él ha sido para mí también una fortaleza. Y pues teníamos que convencer, ¿no? Nosotros teníamos llamadas telefónicas de ellos, nos amenazaban, pero nosotros siempre, nuestra mirada también era en el Señor, siempre con Él decíamos, mira, Él me decía, doña Liz, si nosotros tenemos que descansar defendiendo los territorios, pues descansaremos, ¿no? Eso siempre Él me decía, pero todo vamos a depositar en la mano del Señor. ¿Por qué? Porque lo que nosotros estamos luchando es que ese territorio quede para la niñez, para la juventud hoy en día que está viviendo, que conozca que sus líderes han luchado, que piensen, ¿no? Que digan, nosotros tenemos un territorio asegurado, pero administrado por el Estado, pero en común con las comunidades. O sea que nada está hecho de que todo es del Estado, ¿no? Sino nosotros tenemos acuerdo que todas las cosas en común es con las comunidades indígenas, ¿no? Es así, señorita, como nosotros, en verdad, yo tuve mi niñita, mi hijita, yo le tuve desde 9 días, yo estaba gestando. Entonces, desde 9 días caminamos con mi hijita, hoy tiene 7 años, pero ni aun eso no me retrocedía a decir, no, yo quería estar, yo estaba ahí. Y gracias también a las instituciones que ellos me entendían, ¿no? Me entendían. Pero ha valido la pena, señorita, ¿no? Valió la pena
A veces le dejaba a mi hijita por 5 horas de reunión, 4 horas de reunión, ¿no? Pero ha sido, como digo, para mí nunca he pensado en este reconocimiento hoy en día que tengo, pero ha valido la pena trabajar por esta área. Y no ha bastado ahí, señorita. No, no hemos podido conseguir aquí en el Perú. Y bien es cierto, nosotros hemos tenido que viajar a Alemania para que pues recién tener la aceptación de esta creación de este parque nacional que hoy en día tenemos aquí en el Perú. Qué valor tan grande, Liz, qué valor tan grande, y cualquier reconocimiento es poco, en verdad. Quien te escuche y quien conoce la realidad, quien conoce la realidad del país y el gran peligro al que están realmente sometidos nuestros líderes ambientales, los defensores del medio ambiente actualmente, entendemos, ¿no? Y sabemos del valor de tu trabajo, ¿no? Es impresionante, y en verdad no voy a dejar de agradecerte. Cuando terminemos la entrevista seguramente lo volveré a repetir, pero es un honor conversar contigo y escucharte. Liz, bueno, has mencionado la muerte de este gran líder ambientalista amazónico. Ahora bueno, sabemos que ha sido tu maestro también. ¿Cuál es tu mayor preocupación? ¿Mantienen todavía este temor? ¿Todavía hay una amenaza a pesar de la denominación de Parque Nacional del territorio que han defendido? No, gracias, señorita, ya no hay tanto. ¿Por qué? Porque pues hay un puesto de vigilante ya dentro del Parque Nacional Yaguas, que pues está formado de parte del CERNAN, que es el Estado, ¿no? Ellos ya tienen un espacio donde que pues están los que vigilan, ¿no? Esta área. Está vigilado. Pero ya poco, ¿no? Desde este año, señorita, en diferentes lugares ya hay un control, ¿no? Hay un control ya de que no hay tanta amenaza, pero quizás no el 100%, ¿no? Pero existe poco, ¿no? Pero hay que batallar con los líderes. El problema hoy en día es, señorita, los líderes quienes asumen la responsabilidad. Eso nosotros estamos careciendo hoy en día, de que los líderes hoy en día que ocupan, no sé, ¿no? Falta quizás de capacitación, de taller, no sé, pero el nivel que está es tema de los líderes, ¿no? No hay un fortalecimiento. ¿Pero por qué? Porque también pues los mismos que asumen las federaciones no están buscando esa capacitación para los líderes, ¿no? Entonces, esa es hoy en día la debilidad todavía que existe. No está todavía el 100%, ¿no? Pero ahí estamos tratando de que esto se vuelva nuevamente a que los líderes tengan una mirada a proteger el bosque, los recursos, ¿no? Entonces, si no hay de parte de los líderes esa fuerza, esa valentía, esa noción, muchas veces es débil, ¿no? Es débil esta parte, ¿no? Pero creemos que ojalá que esto pues se fortalezca más por delante. A ver, este programa lo ven estudiantes, lo ven maestros, maestras, estudiantes de educación básicamente, y personas que están interesadas en temas educativos, bueno, y temas muy abiertos que son los que presentamos también en Mincaricuy en este programa. Pensando en la escuela, ¿qué puede, desde tu práctica, desde tu vida, qué puede hacer la escuela para aportar a esa construcción de líderes, por ejemplo, que es una debilidad que tú estás percibiendo? ¿Qué podemos hacer todos nosotros en general? Y obviamente, con el gran fin de proteger el medio ambiente, el bosque, ¿no? Mira, lo que pasa es que el año que nosotros estábamos, se estaba promoviendo, buscábamos vamos a decir, por medio del gobierno regional, estábamos buscando que se promueva esta
esta capacitación a los alumnos, ¿no? Con taller de capacitación. Todo lo que es tema de los recursos, de cómo cuidar los recursos, todo el tema del liderazgo y cuidar los recursos. Sin embargo, pues también no podemos decir, no somos ajenos a que pues la pandemia vino mucho vamos a decir, a tener un nivel muy bajo ya en las instituciones. Entonces, pero la mirada hoy en día, por ejemplo, yo como persona, como Liz, después de todo esto, la iniciativa que tengo es, muchas veces converso con el Instituto del Bien Común, que es un aliado de las comunidades. Conversábamos con ellos de que pues se retomen nuevamente los talleres de capacitación a los jóvenes, ¿no? A los alumnos. Pero serían solamente 2 temas muy importantes, señorita, porque yo creo de que acá hay que contarle la historia de que cómo se forma o para qué se crea esta federación, ¿no? ¿Para qué se crea? La federación es para se comienza a crear para fortalecer y para cuidar, ¿no?, de los territorios y de los pueblos indígenas, para defender los derechos de los pueblos indígenas y su territorio, ¿no? Para eso se crea esta federación. Y luego, el tema céntrico sería, señorita, de que pues cómo estos líderes han logrado que estos territorios de recursos sigan pues hasta hoy en día cuidándose, ¿no? Y muchas veces eso no están compartiendo los maestros dentro de las clases de su pedagogía que ellos tienen. Entonces, la idea es esto, ¿no? Construir un local netamente donde que tengamos la oportunidad, ¿no?, de hacer un plan pequeño, y pues al menos, mi idea es que al menos 3 veces al año se haga un taller de capacitación a estos jóvenes con esos 2 temas, ¿no? Entonces, bueno, yo tengo toda la idea, tengo todo en el pensamiento, pero lamentablemente para que tú hagas todo esto, pues requieres de una economía, ¿no? Y nosotros, pues realmente como líderes indígenas, nosotros no percibimos pues ningún sueldo. Nosotros, señorita, trabajamos a honores, ¿no? Entonces, ahí es la ventaja, señorita. Bueno, yo tengo tantas ideas, ¿no? Quiero, a veces pienso, no digo, ¿cómo sería esto? Pero o sea que no puedo, ¿no? Entonces, para un taller de capacitación, ¿qué se necesita? Entonces, yo no voy a hacer el taller de capacitación con mi comunidad, sino siempre se invita a 2 o a 3 de cada comunidad. Entonces, ¿qué es lo que requiere? Se requiere gasolina, se requiere alimentación, ¿no? No. Entonces, todo esto es un plan, pues, que es un presupuesto, que hay que tenerlo, sin duda. ¿no? Claro. Claro, es un presupuesto. Entonces, eso es lo que pues, lo que no podemos, ¿verdad?, conseguir hasta ahora, pero tenemos en idea de hacer todo esto. Y lo más importante, creo, señorita, es que esto, que ustedes son, bueno, dentro de la pedagogía sería. Nosotros estábamos trabajando un plan también este año que estaba de que este tema sea como una área dentro del Ministerio de Educación, ¿no? Estábamos trabajando mucho, la ONG nos estaba ayudando mucho, tratábamos de conversar con la UGEL. Si bien es cierto, muchas veces no hay interés, señorita, del Ministerio de Educación. Yo estoy muy claro en decirles que nosotros muchas veces le hemos invitado a una mesa de diálogo y pues no hemos podido concretar hasta ahora, ¿no?
Liz, mira, justamente quería preguntarte cómo percibes tú la actuación del Estado. Hace un momento has hablado de cómo el Estado protege con los puestos, con este puesto de vigilancia, ustedes ya están más tranquilos, ya no se sienten amenazados, ¿no? Ya tienen un territorio denominado Parque Nacional, entonces están tranquilos. Pero por el otro lado, cuando hablamos de qué hacer, o sea, tú mencionas esta necesidad de formar líderes y que el Estado no lo está asumiendo. El Ministerio de Educación no lo asume y, bueno, tal vez hayan otras maneras, ¿no? A través de la empresa privada, más que la empresa privada, la institución privada, las ONGs, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo percibes al Estado? ¿Qué hace el Estado para proteger a los pueblos indígenas? Porque más allá de esta experiencia, Liz, y de la formación de líderes en estas 14 comunidades que son parte de la federación, pienso personalmente que es una experiencia maravillosa que tendría que replicarse en otras zonas, en otras partes del país, ¿no? Que sufren muchísimo, ¿no? Por esta explotación, ni siquiera explotación, como tú usaste otro término, este saqueo de recursos en muchos casos, ¿no? Por favor, háblanos de esa percepción que tienes tú sobre el papel del Estado. Sí, mira, lo que pasa es de que muchas veces el Estado no ayuda, no garantiza a estos pueblos hoy en día ya que están, vamos a decir, fortalecidos. Como le vuelvo a decir, no quizás el 100%, pero ya sobresaliendo a ese fortalecimiento, darnos o ver desde una mirada del Estado a que pues le den más visibilidad a todo este trabajo que hace al menos esta visibilidad lo que hace este trabajo las comunidades o los dirigentes indígenas, ¿no? Como yo sé decir, por ejemplo, muy pocos los medios de comunicación que es del Perú son los que pues buscan a los líderes que están más a decir que cuidan los recursos, ¿no? Y más se ve el interés de los países de fuera, ¿no? Yo tengo, o sea, ¿por qué? Porque mira, a pesar de después de las 2 premiaciones, como te vuelvo a repetir, lo más, vamos a decir, la más comunicación que tengo es con otros, vamos a decir, los comunicadores o las entrevistas son de fuera del país del Perú. Muy pocos son de acá del Perú. Entonces, muchas veces digo que no hay un interés del gobierno mismo, ¿no? O del Estado mismo. No hay un interés tanto municipal, regional y aún más ya pues del Estado. No se hace visible este trabajo que hacen los líderes o las comunidades dentro de nuestro país mismo, ¿no? Entonces yo creo que ellos pueden que tengan una mirada más pues a este trabajo que hacemos nosotros como personas cuidando los recursos, ¿no? Protegiendo los bosques, ¿no? Entonces, esto es yo le sé porque yo le vivo, como te vuelvo a repetir. Yo en todos estos años, después de la premiación, lo que tengo mayor conversación, preocupación es de los países de fuera, pero acá del Perú es poquísimo, sí. Y es curioso porque los medios de comunicación se ocupan mucho de la minería ilegal, de la extracción de madera ilegal, ¿no? Pero al parecer tampoco tienen mucho interés de cómo se puede salir también de estos Solucionar, problemas. claro. Cómo se puede solucionar, exacto. Sí. Es interesante. Para terminar, querida Liz, ¿qué significan estos 2 premios tan importantes que has logrado en tu trayectoria? El premio Goldman y este premio franco-alemán por la lucha de los derechos, por los derechos humanos.
Bueno, no, en primer lugar, para mí es un reto. Después de esta premiación, bueno, de la primera premiación, para mí ha sido un reto muy tremendo porque nunca lo pensé, en realidad nunca en mi vida pensé que pues iba a tener un reconocimiento de parte de de este estado, ¿no? Pero también quizá hay una razón por esta premiación de que siempre sé decir que el trabajo que hicimos en conjunto no era en vano, ¿no? Y siempre sé involucrar a todos, señorita. ¿Por qué? Porque mira, nosotros como líderes indígenas también sin la recepción o el recibir, o vas a decir con las personas, con los dirigentes, también quienes han pasado, si ellos no nos hubieran recibido en su despacho, tampoco nosotros no hubiéramos hecho nada, ¿no? Entonces siempre sé decir que el reconocimiento es al Perú, ¿no? Y a todas las instituciones quienes pues dan su granito de arena para que pues esto se haga una realidad, ¿no? Pero como sé decir a muchos, lamentablemente pues como yo representaba pues cayó en mi persona y, y contenta, ¿no? Feliz, pero también mucho trabajo más. ¿Por qué? Porque esto hay que seguir compartiendo y que otros también puedan llegar a este nivel, ¿no? Trabajando muy honestamente, honradamente, haciendo un trabajo real que quede, ¿no? En las comunidades, un fortalecimiento en las comunidades. Creo se merecen, ¿no? Este tipo de reconocimiento de premio, ¿no? Entonces, como le voy a repetir, para mí es un reto y para mí es una preocupación más porque cada vez más a veces me preocupo, ¿no? De que pues que se siga promoviendo, como te repetía en delante, los talleres de capacitación y que la juventud y que la niñez pues crezca conociendo la realidad de la realidad de los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, nada, señorita, para mí muy contenta y feliz, pero también un reto para mí por delante para seguir asumiendo más responsabilidad. Bueno, querida Liz, ha sido más que un honor tenerte en Mincaricui. Te agradecemos mucho haber compartido este tiempo con nosotros. Nada, pues no, y decirle pues a los maestros, a los chicos que están estudiando, ¿no? De que tengan una mirada hacia el bosque, hacia los recursos, porque si bien es cierto, ¿no? Si no hubiéramos quizá tiempo de detectar todo esto, ¿no? ¿Qué hubiera pasado hoy en día ya con el cambio climático que tenemos cada vez más? Entonces nosotros como pueblos indígenas seguimos hoy en día cuidando el bosque, nuestro derecho es seguir cuidando. Hoy en día seguimos reforestando árboles. No se trata de que nosotros vamos a decir, destruimos los bosques, no, se trata de que nosotros hoy en día seguimos reforestando más árboles maderables en nuestras purmas, en nuestras chacras, y esa es la idea de que muchos pues tengan esta visión, ¿no? De seguir conservando el bosque y los territorios, ¿no? Entonces hay que darle un buen uso a todo este recurso para mantenernos nosotros mismos sanos, felices, ¿no? Y nada más pues que los maestros, que los alumnos compartan, ¿no? Esta historia, esta realidad, de que también se lo hace con un amor, con una paciencia, porque queremos que pues estemos sanos y tranquilos, ¿no? Porque muchas veces la minería trae muchos problemas, muchas enfermedades, y muchas veces eso los gobiernos muchas veces no están reconociendo, ¿no? Tanta afectación hacia las comunidades indígenas, campesinas, quienes viven en ese lugar, ¿no? Y a mí me apena cuando veo muchos desastres en realidad de mineros que no puedan entender hasta ahora, comprender, ¿no? Pero bueno, seguimos aportando, seguimos contándole las historias que cómo uno puede solucionar este tipo de cosas. Pero sí el Estado también tiene que mirar con una mirada, con los proyectos productivos que puedan pues fortalecer a las familias, señorita. Ese es otro del tema muy importante, de qué vale que digamos, no trabajen en la minería, pero ¿qué pone el gobierno para que esas familias también sobrevivan, señorita, de esto?
No hay mucho, todavía hay mucha problemática que ver, ¿no? Porque las familias hoy en día necesitan, Claro. de todas maneras. Muchísimas gracias nuevamente, Liz, por este tiempo increíble contigo. Y bien, llegamos al final de este Minkaricuy. Quiero, como siempre, comentarles que cada uno de nuestros programas es luego convertido en un resumen radial de 10 minutos que transmitimos a través de 2 emisoras de gran alcance en la región, que son Radio Inti Raymi y Radio Quillabamba, como pueden ver en su pantalla. Recuerden también que pueden encontrar esta y todas las entrevistas de Minkaricuy en el canal de YouTube de la EESP Pucllasunchis, con ese nombre está, y en nuestra página de Facebook también pueden encontrar los enlaces para estas entrevistas y también para los resúmenes radiales. El próximo viernes, como siempre a las 6:30 de la tarde, tendremos una invitada muy especial. Ella es Erika Ismodes, bióloga, y nos va a hablar sobre educación ambiental en la escuela. Así que los esperamos el próximo viernes. Los dejo ahora con la canción elegida por nuestra invitada Liz Chicaje Churay, la canción titulada Gracias a ti, de Jesús Adrián Romero. Hasta el próximo viernes. Muchas gracias por acompañarnos. Chao. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor. Sé que estás aquí. Puedes sentir tu presencia, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad, tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor, tú estás aquí. Tú estás aquí. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor. Sé que estás aquí.
tus manos a Él. Tú estás aquí, Jesús. Mi corazón lo sabe. Tú estás aquí, Jesús. Mi corazón lo siente. Tú estás aquí, Jesús, y me deleito en ti. Tú estás aquí, Jesús. Oh, oh. Jesús, maravilloso Jesús. Jesús, 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 declara su nombre. Jesús, 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 tú estás aquí y honramos tu nombre. Jesús, declaramos tu señorío, declaramos tu poder. Tú estás sentado sobre todo principado, sobre toda potestad. Jesús, Jesús. Tu aplauso delante de Él. Buenas noches, Dios les bendiga.